Bueno, entonces lo primero es que le pido a quien tenga el micrófono abierto que le cierre. Esto es un ejercicio de abrir y cerrar el micrófono porque se escucha muy mal. Muchas gracias, qué vergüenza con ustedes. Entonces lo primero pues es que allí otra vez les comparto las indicaciones que ya les compartí, pues para que no se les olvide. Entonces, bueno. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes me comentaran a partir de lo que leyeron, pues qué conclusiones tienen para este día de hoy, cuyo tema es los modelos de desarrollo. Hola Sandy, ¿cómo estás? ¿Se alcanzaron a leer? ¿Cómo les fue con las lecturas? Hola Sandy. Bueno, perfecto. Entonces, se nos está dificultando ahorita un poquito el tema de la interacción por la cuestión de los micrófonos y que me está sacando eh, de la aplicación, pero bueno, comencemos por acá. Bueno, lo primero que vamos a revisar entonces en torno a los modelos de desarrollo y sobre lo que ustedes ya han venido discutiendo, es que normalmente, sí, en las ciencias económicas, pero también en las ciencias sociales, se ha venido hablando del desarrollo como un modelo de planificación. De planificación, pues en las distintas dimensiones de la vida territorial, social, ambiental, económica, política, y en ese mismo orden de ideas, pues cada uno de los modelos de desarrollo que va a retomar un país, pues para su planificación, va a estar cargado también de una serie de ideas sobre lo que es el progreso y sobre entonces lo que se debe entrar a desarrollar como un proceso de bienestar para la sociedad o para las familias o para los ciudadanos. Eso depende del tipo de modelo de desarrollo, ¿sí? Normalmente se habla, por ejemplo, de un modelo de desarrollo capitalista, un modelo de desarrollo comunista, un modelo de desarrollo anarquista, un modelo de desarrollo liberal, un modelo de desarrollo conservador, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues no es solamente un juego de palabras, eso tiene unas implicaciones paradigmáticas. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de los modelos de desarrollo va a estar fundamentado sobre unos ideales. Así, por ejemplo, el modelo de desarrollo comunista va, o los modelos de desarrollo que se sustentan en los ideales del comunismo, en los valores del comunismo, van a estar fundamentados principalmente en la igualdad, en el valor de la igualdad. ¿Eso qué significa? Que los ciudadanos van a ceder libertades al Estado para que entonces el Estado organice y planifique el desarrollo de sus regiones y de sus ciudadanos en pro de la igualdad. Eso significa que se reducen las libertades, pero aumentan, por ejemplo, las igualdades sociales y las equidades. Mientras que en los modelos de desarrollo de tipo capitalista, el ideal va a estar ya no en la igualdad, sino en la libertad. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Perfecto, Sí, listo. señora. Muy bien. Sí, señora. Muy bien, Jason. Entonces, estos modelos de desarrollo basados en las ideas del capitalismo van a estar fundamentados en la idea de libertad. ¿Y eso qué significa? Pues que las políticas sociales, las políticas culturales, las políticas económicas, ¿qué van a priorizar? Van a priorizar las libertades, pero primordialmente una libertad, que es la libertad de comercio y mercado. Entonces, en ese sentido, todo el modelo capitalista pues va a decir en pro de las libertades, sacrificamos, por ejemplo, la equidad y la igualdad. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, va a entrar a interferir de manera mínima en el mercado.
Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que se dispone a encontrar el Estado, por ejemplo, en Colombia, grandes estafas o grandes momentos de corrupción, porque comienzan a hacer unas revisiones específicas de cómo se están destinando y desarrollando pues esos planes y lo que encontramos es que efectivamente pues hay una corrupción altísima. Y eso tiene que ver justamente con que el mercado interviene de forma mínima en la regulación del mercado. Entonces, cada uno, hola Deni, ¿cómo estás? Entonces, cada uno de las empresas, por ejemplo, de cada uno de los servicios que se prestan en el país, si pueden cerrar el micrófono, se los agradecería, creo que es el de Deni. Entonces, pues en ese orden de ideas va a haber un mínimo de restricciones y cada una de las empresas pues va a entrar a regular precios, por ejemplo, a partir de la competencia. Entonces, si existen monopolios transnacionales, por ejemplo, pues no hay competencia y es una empresa transnacional o una empresa nacional la que entonces establece precios. Y solamente cuando ya se vuelve un problema de tipo ciudadano o colectivo, el gobierno entra a revisar qué pasa. Entonces allí se dan cuenta que hay sobrecostos, por ejemplo, en los medicamentos que se están facturando, que hay sobrecostos entonces en los materiales que se están usando para las construcciones, pero que eso no tiene mucha relación entonces con la inversión que hace el concesionario o el particular sobre un proyecto. Sí, entonces ahí tenemos ese modelo de desarrollo basado sobre esos principios que van a ser los principios de la libertad, sobre todo la libertad de mercado. Y esa libertad de mercado pues te va a garantizar una libertad de acción para poder desarrollarte como ciudadano sin que el Estado intervenga también en tus libertades como ciudadano. Entonces en tus libertades personales, en tus libertades laborales, en tus libertades como sujeto individual, por decirlo así. Cosa que no va a pasar, por ejemplo, en proyectos comunistas o proyectos de carácter socialista. Existen pues otros modelos de desarrollo basados en el anarquismo, eso pues se da en menor medida, pero pues también hay planes anarquistas que son pues los que van a favorecer no los procesos de igualdad ni los procesos de libertad, sino los procesos de participación ciudadana, en donde se dice que la organización debe ser parte de la ciudadanía y no parte de unas élites. Y en ese sentido, pues se dan unas formas también de gobierno muy distintas a las que nosotros tenemos. Ya pues dentro de, por ejemplo, los modelos de tipo capitalista, que son los que más vemos en el occidente del mundo, ¿sí? Pero también ya en el oriente vemos, por ejemplo, que China tiene unas dinámicas también comerciales capitalistas, aunque es un país comunista. Vemos también que Rusia tiene también allí unas políticas capitalistas económicas. Entonces vemos cómo realmente en este momento el modelo que está marcando la parada o el paradigma que está orientando al mundo en términos de desarrollo, pues es el modelo capitalista. Pero no es el mismo en todos los países. El modelo capitalista va a variar de si es más neoliberal, ¿sí? Pero también de si es, por ejemplo, más patriarcal, si es más conservador, si es más progresista, pero siempre fundamentándose en las libertades de mercado y en las libertades de comercio. Entonces, si vemos un Estado, por ejemplo, conservador, como pasa en Colombia, que hay una disputa entre conservadores, entre progresistas, entre unos que, bueno, más que liberales, son de centro derecha, lo que vemos allí es que todos, casi todos, pues a diferencia de los progresistas, están parados sobre un modelo de desarrollo capitalista. ¿Y eso qué implica? Pues la privatización fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hablamos de intereses personales, no estatales. Entonces, como no hay un interés estatal, pues básicamente lo que se hace es fortalecer la economía de sus particulares. Cosa contraria, por ejemplo, a China, por ejemplo, a Rusia, por ejemplo, a Finlandia,
que son países de carácter socialista, donde lo que fortalecen es el Estado y donde lo sólido es la economía del Estado y donde el Estado interviene. Y donde el Estado entonces, por ejemplo, como en Venezuela, dice, momento comerciantes, ustedes no pueden vender papel higiénico a tales precios, tienen que disminuir los costos y entonces pues hay una gran polémica porque claro, en este lado del continente hemos tenido una tradición de no intervención en los mercados. Entonces cuando hay intervención en los mercados, eso pues se llama populismo en este lado del continente. Eso significa pues que aunque nos movamos entre ciertos ideales, en últimas el modelo de desarrollo es el mismo. La única diferencia está en los progresistas que ven un modelo de desarrollo menos basado en las libertades económicas y más basado en la socialización, por ejemplo, de las entidades estatales para fortalecer más el Estado y de esa manera poder subsidiar a los estratos más bajos. Lo cual pues también es considerado en países con esta tradición como populista porque se dice pues que el capitalismo es de tipo individualista, no colaborativo. Entonces pues cada quien ve por su economía y en ese sentido pues no comulga mucho con el tema de los subsidios. Hasta allí va todo claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna complementación? Ok. Entonces, para resumir todo esto, perfecto, Lisette, Jason, muchas gracias. Para resumir todo esto, en los 80s, un académico colombiano muy importante para las personas que trabajamos con estas temáticas, que es el profesor Arturo Escobar, que es un colombiano muy destacado no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, comenzó a realizar un trabajo con otros países llamados del sur global. Sur global porque normalmente se han llamado tercermundistas. Sin embargo, dentro de esta nueva ola de pensadores se ha dicho que ese es un término adoptado desde los nortes globales, es decir, desde los países más ricos hacia los países pobres, y que en ese sentido es un discurso, pero que no necesariamente es la realidad de lo que se está viviendo. Entonces, él, junto con un grupo de estudiosos de Asia, de África y también de Estados Unidos, comenzaron a hablar sobre las teorías del desarrollo y este profesor hace de manera lúcida un artículo que se llama La invención del desarrollo, o un artículo donde muestra la invención del desarrollo y donde va a decir que el desarrollo no es eso que nos habían dicho que es, ¿sí? Es decir, que el desarrollo no es un gran discurso de progreso, sino que el desarrollo es un gran discurso de opresión, que se fabricó desde los países pues ya desarrollados o con mayores índices de desarrollo económico para los países pues llamados tercermundistas. Entonces, en ese orden de ideas, estos discursos del desarrollo lo que van a traer, dice Arturo Escobar, es una serie de políticas que van a poner en papel de empobrecimiento a los países del sur. Entonces él va a decir, como está allí en esa diapositiva, que las teorías del desarrollo pues son tres, o él va a decir que se pueden resumir en tres momentos. Una primera, que es la teoría de la modernización, una segunda, que es la teoría de la dependencia, y una tercera, que proponen como la teoría del postdesarrollo. Entonces, la teoría de la modernización, como lo pueden ver en la siguiente diapositiva, se da en los años 50, ¿ve? Y pues básicamente va a decir que el desarrollo es el proceso por el cual los países pobres van a replicar las condiciones que existen en los países ricos. Es decir, que todo país pobre, si sigue este camino del desarrollo, se va a convertir a través de un proceso de industrialización y de tecnificación en un país rico. Esa es la promesa.
¿sí? Luego van a decir, existe otra teoría, que es la teoría de la dependencia, que se trabajó sobre todo en los años 60, en la que se va a decir que las raíces del desarrollo están en la articulación entre una situación interna de explotación de clases al interior de cada país y una situación de dependencia por parte de los países pobres hacia los países ricos. Entonces, no solamente los países pobres para desarrollarse, como dice la teoría de la modernización, debe seguir el camino de la industrialización y la tecnificación, sino que en los años 60 se va a comenzar a ver que existen unos procesos de dependencia económica que no hacen simplemente que los países pobres se industrialicen y se tecnifiquen, sino que eso va a depender de unas dinámicas económicas que se dan entre estos países pobres y ricos. Por último, entonces, el profesor Arturo Escobar dice, hay que transitar hacia el postdesarrollo, es decir, se tiene que superar el concepto de desarrollo como problemática ecopolítica y se debe abordar como una problemática justamente ecopolítica y como una invención. Es decir, sobre un discurso de orden capitalista que tiene una base en los planes de desarrollo de los países más ricos que requieren, en este momento se ve de forma más visible, para su desarrollo económico, pues materiales de países pobres. Hasta allí entonces lo que van a decir estos teóricos es que existe un lado oscuro de la modernidad y del capitalismo, ¿sí? Y del desarrollo, por supuesto, y que ese lado oscuro es la colonización. Entonces van a decir que la colonia, pues, o la colonización no solamente consistió en Profe, uno... no le escuchó. ¿Hace cuánto no me escuchas? Creo que silenciaste el Profe, no te micrófono. escuchamos. Sí, creo que se fue el sonido, profe. Listo, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Profe, no te escuchamos. Listo, Ya ahí sí te perfecto. puedo escuchar, Perfecto. ¿Hace profe. cuánto que no me escuchan? No, hace poquito, unos segundos, nada Bueno, más. perfecto. Bueno, entonces, Anda. perfecto, 30 segundos. Listo, entonces me hacen el favor y cierran los micrófonos. Bueno, entonces, siguiendo con las ideas que veníamos desarrollando, el profesor Arturo Escobar, pues como les comentaba hace un momento, va a decir entonces que hay que transitar estas ideas, pero va a decir también que el desarrollo esconde un lado oscuro, ¿sí? La modernidad junto con ese proceso de desarrollo esconde un lado oscuro y ese lado oscuro es la colonización o su lado colonial. Entonces lo que van a afirmar estos teóricos, que en su momento parecían ideas muy locas y conspiratorias, pero que ya desde los 80 hasta este periodo se ha visto que pues que cobran cada vez más auge y que por el contrario cada vez están más respaldadas por las investigaciones en las ciencias sociales. Y es entonces que sí, que efectivamente tiene un lado colonial. ¿Y por qué tiene un lado colonial? Porque un país rico, para considerarse rico, pues tiene que tener unos países a los cuales con los cuales pueda primero comerciar, pero además que no solo funciona de esa forma, es decir, no es que hayan unos países ricos y ya hayan unos países pobres y ya así esté la situación, sino que hay unos nortes históricos, esos nortes globales son históricos, entonces Francia, Inglaterra, Japón, China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, que son grandes potencias y que estuvieron en las guerras mundiales, justamente disputándose la conquista del mundo, la dominación del mundo, pues lo que entonces buscan es poder expandirse. Y para expandirse necesitan pues territorios a los cuales expandirse como los grandes imperios. Porque dentro de la lógica de los imperios, todo imperio que no crece es un imperio destinado a morir.
Entonces, estas teorías del desarrollo capitalista pues buscan básicamente crecer, crecer. Si no creces, decreces. Y en ese sentido, pues hay unas dinámicas de explotación de estos países que han sido históricamente ricos sobre los países históricamente pobres. Y que esas dinámicas de explotación se pueden evidenciar en todos los tratados de comercio internacionales. Efectivamente, cuando se revisan todos los tratados de comercio internacionales, comerciales que Colombia comenzó a tener a partir del año 91 con la apertura económica y con la presidencia de César Gaviria, comenzamos a ver efectivamente que Colombia está inmersa en una serie de tratados económicos que están en desventaja y que hoy, a varios años de la firma de los últimos tratados comerciales importantes, pues vemos que ha sido un fiasco total y que ha traído quiebra económica a sectores agricultores, textiles. ¿A qué te refieres, Jason? Jason tiene una duda. Vamos a ver si por acá le puedo ver. Juan Sebastián, perdón. Bueno, listo, entonces sigamos por acá. Entonces, en esas dinámicas de relación económica, pues los países pobres en su necesidad de comercializar con estos otros países ricos, a que llegue a nuestro territorio este tipo de teorías, dices. Ah, ok, los tratados comerciales, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que Colombia pues hace un cambio primero de constitución, ¿sí? Y allí entonces comienza a desarrollar pues un cambio de constitución en términos de la separación de poderes, por ejemplo. Y segundo, de una ampliación que buscan justamente los sectores más liberales, más que los conservadores, los liberales en ese momento, que en su mayoría pues eran también parte del comercio y que estaban buscando entonces una apertura económica para pues entrar a negociar. Es decir, esto forma parte todo de un entramado social que va caminando con los intereses también de sus ciudadanos. Entonces, si lo recordamos, César Gaviria es liberal. ¿Qué significa ser liberal? Ser liberal no significa ser progresista de pensamiento. Ser liberal significa basarse en los principios liberales. ¿Y cuáles son los principios liberales? Los principios sobre todo de la apertura de mercado. Por eso es que decimos que el neoliberalismo es la exacerbación, porque ya pasamos de los 90 a una apertura económica liberal a un momento actual de una apertura económica neoliberal en la que estamos comercializando no solamente servicios, pues porque no tenemos gran capacidad de brindar servicios, sino porque no nos hemos tecnificado, no estamos invirtiendo en ciencia y tecnología, no somos como los coreanos, como los chinos, como los japoneses, que están desarrollando sobre todo conocimiento y a partir de allí generan riquezas, sino que al no tener esos elementos, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Poner en venta nuestros recursos naturales. ¿Me explico? Entonces, las empresas chinas ponen en venta, ¿qué? Celulares. Pero para eso requieren unos materiales naturales. ¿Ustedes saben qué se requiere para hacer un celular, por ejemplo? Compañeros, ¿me cuentan? Se requieren una serie de minerales. Les queda como tarea revisar qué materiales tiene el celular que ustedes usan. En la próxima videoconferencia me cuentan. Pero todos esos materiales que se venden tan baratos en China, minerales, sí,
todos esos celulares que se venden tan baratos en China, se venden tan baratos porque han logrado acceder a una serie de recursos. Algunos son del Congo, así es, de África, de Asia, pero no recordemos que nosotros también somos sur. Entonces, pongamos los ojos en un mapa, ¿sí? Tenemos entonces un mapa donde están los nortes. Ahora bien, en los nortes también hay sures, hay problemas económicos, no decimos que no, pero estos nortes normalmente han trabajado sobre estos sures, ¿sí? Y estos sures entonces les venden, y eso se llama en este momento la teoría de las commodities, desarrollada por la profesora Svampa, S-V-A, Svampa, M-P-A. La profesora Svampa entonces habla de la teoría del mercado de las commodities, el oro negro. Entonces va a decir esta profesora que lo que está pasando ahora es que estamos entonces entrando a un mercado de las commodities donde estamos comerciando con nuestros recursos naturales. Entonces, como no tenemos servicios de calidad para ofrecer, no podemos vender celulares, tenemos que ofrecerles nuestros recursos a países ahora, como ustedes vieron en la reunión del presidente Duque con China. ¿Por qué con China? Porque es que China en este momento, a través de su capital Hong Kong, que es la capital mundial económica, está conquistando económicamente el mundo. Y todos los materiales que se están comprando, tanto textiles como electrónicos, digitales, etcétera, no se escucha. Voy a ver qué pasa por acá. Ahí se debe escuchar. ¿Allí me escuchas? Ya se escucha. Perfecto. Entonces, entramos... Sí, en este momento te escucho. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos aquí una lista. Coltán, carbón, oro, café, flores. Entonces, todos estos son recursos naturales. Flores, café, carbón. Entonces, como no hemos desarrollado recursos no podemos vender servicios científicos, no podemos vender servicios investigativos, asesorías, consultorías, etcétera. Entonces, vendemos esos recursos, ¿sí? Entonces, se está generando ese gran mercado de las commodities porque además entramos en un momento de la moda desechable. Y la moda desechable es en el vestir, la moda desechable es en lo digital, la moda desechable es en los televisores, en los celulares, en los accesorios, en los muebles, porque entonces todo es de uso rápido y todo entonces se usa y se desecha. Y eso implica que tenga que haber un mayor consumo y una mayor compra y venta de recursos naturales. Entonces, por eso es que en estos últimos 50 años se ha producido más destrucción en el mundo, pues que en los últimos 200 años. Y tiene que ver con estas dinámicas de las commodities, en donde se comercia a unos precios además irrisorios estos productos. ¿A qué costo? Pues a un costo muy alto y ustedes lo están viendo. La contaminación del agua, no solamente la contaminación del agua, sino la desaparición del agua. Ustedes están viendo la contaminación del aire, cuántas muertes hay por aire, por aire contaminado, por ejemplo, en Bogotá, que es una de las ciudades más contaminadas. Ustedes ven entonces grandes buques trayendo desechos de ropa de Estados Unidos para Asia, de Estados Unidos para Sudamérica. Entonces ahora son pilas, no de arena, sino de materiales y desechos textiles que se venden además como un producto importante. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos usa la ropa, luego la ropa que se desecha, entonces vuelve y no la vende a los países pobres y entonces esa ropa se vende en los estratos más pobres a muy bajo precio, entonces es un gana-gana para los países ricos, ¿sí me entienden? Compran el material, usan el material, venden los desechos. Y pues vemos entonces las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo. Entonces, ahora sí vamos a decir, bueno, entonces, ¿por qué se está hablando tanto de esto que es del desarrollo? ¿Por qué cambios de modelos de desarrollo pensamos que puede haber un cambio estructural?
Se pueden centrar en la diapositiva que se llama modelo de desarrollo. ¿La pueden ver? Es la 6ª diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver un análisis sociocultural, ¿sí? Y del lado izquierdo, entonces ustedes van a ver, del lado izquierdo, entonces ustedes no se ven. Ok, veamos a ver si por acá se puede. Creo que no la tienen seleccionada, profe. Ah, ya, Sí. ya sí se puede ver. Ok, perfecto. En este momento la seleccioné. Ujú. Entonces, se ubican allí en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que al lado izquierdo hay unos elementos y al lado derecho hay otros. Entonces, al lado izquierdo los elementos básicamente del modelo de desarrollo del capitalismo y del mercado. Entonces hablan, por ejemplo, de la pobreza versus riqueza, de la crisis ecológica, de la falta de democracia, de los conflictos armados, de la violación de derechos, de la desigualdad, de la exclusión, de las migraciones. Ahora bien, esto no es una cuestión única del capitalismo. Si ustedes se van a los países comunistas, no todos, hay unos países comunistas que socializan sus servicios, por ejemplo como Finlandia, que es uno de los países que mejor educación tiene en el mundo, pero vemos otros países con desarrollos comunistas como por ejemplo China. Y vamos a ver que también se presentan estos problemas porque se colocan en modelos que son también totalitarios, ¿sí? Entonces también hay pobreza, riqueza, también hay crisis ecológica, también hay falta de democracia, también hay conflictos armados, pero de distinto tipo, Entonces, ninguno de los dos modelos ha logrado a partir de sus valores superar estos inconvenientes. Sin embargo, en nuestro caso, que nos corresponde el modelo capitalista como país colombiano, vamos a ver que ese modelo de desarrollo capitalista trae unos elementos que son ese lado oscuro del cual hablaba el profesor Arturo Escobar, o habla porque él sigue muy activo en su vida académica, en este momento ya está pensionado y ha regresado a Colombia, está muy vinculado con la Universidad del Valle porque es bayuno y se los recomiendo, es realmente excelente. Trabaja con las comunidades del Pacífico y es realmente muy hermoso el trabajo que hace. Entonces van a decir que este capitalismo además trae invincado un patriarcado o un elemento de patriarcado que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque va a poner de relieve que este tipo de modelo de desarrollo también trae un modelo de ser ciudadanos, es decir, un modelo de cómo debemos comportarnos como personas. Entonces establece unos estereotipos y prejuicios sexistas, entonces si tú tienes un sexo te tienes que comportar de una manera, si tienes otro sexo te tienes que comportar de otra. Eso aplica para la división en el trabajo, que va a pasar no solamente por el sexo, sino que en un análisis de las distintas opresiones que tenemos, pues va a pasar por el hecho del sexo, de la clase, del género. Es decir, no es lo mismo Kelly Carreño, una profesora de universidad, heterosexual, católica, etcétera, que, por ejemplo, una feminista, comunista, lesbiana, negra. Es decir, allí en ese rol, por ejemplo, de esas características de esta mujer, que es el caso de una feminista que se llama Gina Davis, que ella fue la que comenzó a hablar de esto en Estados Unidos a partir de la cuestión racial. Ella va a decir: no es lo mismo usted como una mujer blanca que yo como una mujer negra. No es lo mismo usted como una mujer hermosa que otra como una mujer fea. ¿Por qué? Porque hay unos roles dentro de nuestra sociedad. Entonces, a las bonitas se les trata de una forma, o a las mujeres que tienen ciertos rasgos atractivos sexualmente se les trata de una manera y a las que no se les trata de otra. A los discapacitados se trata de una manera, a los negros de otra, a los hombres blancos de otra, a los hombres indígenas de otra. Entonces no es tan sencillo como que, hey, tú eres hombre, yo soy mujer. Somos más que eso, tenemos orientaciones
también, por ejemplo, de carácter sexual, y eso también va a marcar unos roles en la sociedad. Entonces comenzamos a ver todos esos elementos de opresión que trae el capitalismo y que está basado sobre todo en un etnocentrismo, perdón, en un eurocentrismo, es decir, en una mirada centrada sobre las formas de ser europeas y en ese orden de ideas como nosotros también queremos desarrollarnos como Europa, entonces queremos tener sus mismas formas de desarrollo y eso no es posible porque no estamos en el mismo nivel de desarrollo ni contamos con la misma cultura. Entonces, ¿qué va a proponer este análisis sociocultural? Que hay que hacer unos tránsitos. Hay que pensar entonces en un desarrollo de tipo comunitario, de tipo participativo, en unas relaciones internacionales y comerciales en términos de justicia, de cooperación, de solidaridad, que tiene que haber una práctica de los derechos humanos en estas prácticas comerciales, en las prácticas vitales, y que en ese sentido pues puede haber una incorporación y puede haber también un respeto por esas distintas características y no pensar entonces que solamente un tipo de ciudadano es el tipo de persona que queremos, porque estamos en una única o de un único origen étnico, sino que es plural. Entonces, en ese orden de ideas, pues no puede tener un mismo desarrollo como Europa o Estados Unidos, porque estamos en momentos y en lugares distintos. Bueno, entonces, ¿qué van a decir? Que existe un modelo de desarrollo que es realmente un proyecto civilizatorio, es decir, no es solamente un modelo de desarrollo en términos de cómo se organizan los comportamientos comerciales de un país, sino que es todo un proyecto de civilidad, es un proyecto social que hace que las personas vivan de cierta forma, trabajen de cierta forma, interactúen de cierta forma, produzcan de cierta forma y sean reivindicados, por decirlo de alguna manera, también de ciertas maneras. ¿Y cuáles son esas formas? Pues entonces el profesor Arturo Escobar, entre otros académicos, va a decir que es un proyecto que es moderno, es decir, que tiene unos discursos sociales centrados en la razón y en la ciencia, y que esos discursos se unen a una realidad social de tipo capital que privilegia el mercado, es decir, por eso es moderno y por eso es capitalista, los discursos sociales se juntan con la realidad social. Entonces, lo moderno, todo aquello que hemos dialogado y reflexionado sobre lo que somos. El capital, la realidad social, que tenemos que ir a la tienda, que tenemos que comprar, que tenemos que ir al centro comercial, etc. Y lo neoliberal es la corriente política económica, es decir, me preguntaban por qué pasó eso de la apertura económica, pues porque éramos liberales, ahora somos neoliberales. Y esa es una corriente política y económica que nos lleva no solamente al desarrollo máximo del mercado y a la aprovechación de todos los recursos que no son naturaleza, no son ecología, sino que son recursos, y además lo coloca en un territorio de la globalización, es decir, que va a extender estos discursos sociales, esta realidad social y estos principios económicos a toda la humanidad. Como ya podemos ver, los países comunistas son también países con desarrollo neoliberal en términos de esa corriente económica liberal y globalizada. Vemos entonces a China comunista, que tiene pues un impacto sobre Colombia, sobre Brasil, sobre Estados Unidos. Y esa es la globalización, la articulación de esas relaciones económicas, pero que otros académicos luego van a decir que no solamente son económicas. Entonces, hablamos de un proyecto que es globalizado. Y el profesor Buenaventura de Sousa Santos pues va a decir que esa globalización no es solamente económica, es decir, no es que aquí en la China, ahí sí literalmente, comercialicemos igual, sino que aquí y en la China las mujeres se comportan de una forma y los hombres de otra. Existe un centramiento en los principios patriarcales y androcéntricos, hasta el lenguaje que se supone que es neutro, es patriarcal, es masculinizado totalmente, o ocurre cuando te dicen un abogado.
¿Se te ocurre una mujer o se te ocurre un hombre? ¿Me cuentan ustedes? Si yo digo abogado, ¿ustedes en qué piensan? En un hombre. ¿Y Un en hombre, qué, profe. y en qué tipo de hombre? ¿En qué tipo de hombre? Sí, ¿en qué tipo de hombre? Hombre, profe. ¿En qué hombre? Físicamente, ¿cómo es ese hombre que se imagina cuando yo Un digo hombre abogado? blanco, alto, rubio. Bonito. Ojalá Brad Pitt, ¿cierto? Pero si uno se Sí, un ve hombre. blanco, alto, con traje, barbado. Bueno, y si yo les digo, este es su abogado defensor, ustedes están presos y yo les digo, este es su abogado defensor, y sale un indígena, caucano, bajito, morenito, y por ahí comunista. Profe, pero lo que pasa es que tristemente por el modelo capitalista en el cual vivimos, y pues que como usted lo ha venido mencionando, viene pues en cierta forma de las grandes potencias o de los Estados Unidos y países de Europa, pues entonces como por este flagelo, digamos, o tendemos a hacer esta serie de discriminaciones con el tipo de personas que estamos en ese momento, pues una comunidad indígena. Entonces tendemos a pensar que es una persona ignorante, que no tiene buenos conocimientos y que tal vez pues, nuestra condena va a ser, pues si estamos presos, ¿no? Va a ser muy, muy difícil que una persona así nos pueda llegar a sacar de pues, la problemática que estemos, ¿no? Y esto es orientado pues a este modelo económico que nos ha venido pues como limitando en esta cuestión. Sí, así es, totalmente de acuerdo también con los comentarios que por aquí teníamos en el chat, ¿cierto? Sí, o sea, nos imaginamos un hombre blanco, alto, un hombre con traje, barbado, entra a jugar el tema de los estereotipos, se establecen prototipos, así es, así es. Pero entonces se dice que esto no pasa y que así como la ciencia, o antes se pensaba que la ciencia era aséptica, es decir, que no se contagiaba, que no se infectaba, que era neutral. Ahora sabemos que no, que la ciencia no es neutral, que depende de si el investigador o el profesional tiene uno u otros ideales, técnicas, educación, etcétera, pues va a actuar de cierta manera. Señor Edinson, cuénteme. Presentación personal. Así es, y en algunos casos es fundamental porque obviamente en el mundo de los estereotipos, si no te presentas de cierta forma, no eres tratado de cierta manera, es decir, no eres tratado o como profesional o como mamá. Entonces comienzan allí todos estos estereotipos y todas estas dificultades a jugar, pero es un elemento importante. ¿Por qué? Porque es un elemento de crítica. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros mismos no somos coloniales cuando hemos nacido en esta sociedad? ¿Cómo decirnos a nosotros mismos que nosotros mismos, como lo decía ahorita el compañero, no hemos dicho a otro, oye, no, tú no me pareces porque no cumple con esos requisitos de lo que yo me imagino? Pero lo importante aquí es que tengamos en cuenta que el lenguaje establece realidades y por eso es que desde las ciencias humanas y sociales y desde los feminismos, interseccionalidades, masculinidades, etcétera, se está diciendo que el lenguaje es fundamental, no porque se quiera hacer del lenguaje una cosa insostenible que no se pueda dar, etcétera, sino porque los sujetos queremos ser reconocidos, ¿sí? Y no queremos seguir siendo de una manera determinada, sino que además queremos tener también esas libertades no solo económicas, sino también vitales y podernos desarrollar y poder elegir sobre nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque aunque también existe una matriz de opresión sobre los hombres, porque los hombres no son solamente de una forma, son también de muchas formas, aunque existe una matriz de opresión sobre los hombres, también esa matriz los privilegia. Entonces por eso se habla del feminismo y de que el feminismo busca la igualdad de la mujer. Porque esa matriz privilegia a los hombres y oprime a las mujeres. Ahora bien, no a todos los hombres y no a todas las mujeres, sino que vamos por clases. Hombre blanca, hombre negro, mujer negra, mujer discapacitada, mujer
hombre gay. Sí, o sea, ahí se van estableciendo unas jerarquías que son unas jerarquías muy complejas y que debemos ver. Es hasta interesante cuando comenzamos a ver esas dinámicas y complejizamos nuestra perspectiva, no porque nos queramos volver de ninguna manera, sino porque eso es fundamental para que nosotros entonces podamos efectivamente tener pues un desarrollo, como hablaban ustedes en los foros, ahí sí familiares, que brinde igual de oportunidades, que por ejemplo no limite a las mujeres frente a los hombres, ¿sí? O por ejemplo, que no limite a un ser humano frente a otro por una orientación sexual, porque es que en últimas es un gusto sexual y por un gusto sexual no se debería generar esa estratificación. ¿O será que sí? Pues ahí les dejo la pregunta. Entonces, con todas estas problemáticas, Sousa Santos va a decir que la globalización no es solamente económica, sino que es ese proyecto moderno, capitalista, neoliberal, patriarcal, que va a conquistar la subjetividad. Y ahí ustedes tienen una diapositiva que se llama Las subjetividades. Dicho por el profesor Alfonso, la subjetividad es todo lo que nos constituye, nuestros imaginarios, representaciones, valores, creencias, lenguajes, formas de aprender en el mundo, tanto consciente como inconsciente, emocionales, eróticas. Es decir, la subjetividad es lo que nosotros pensamos, cómo nos movemos en el mundo. Y el profesor Boaventura de Sousa Santos va a decir que este proyecto lo que hace no es una planeación del modelo económico, sino es una planeación de nuestras cabezas, de nuestras subjetividades, de nuestras representaciones. Y en esa medida no puede haber un cambio ni social, ni ambiental, ni político, ni económico, si seguimos teniendo las representaciones sociales que hemos tenido hasta este momento. Si seguimos pensando entonces que el glifosato es la mejor opción de erradicar los cultivos ilícitos. Y entonces decimos que es igual a tomarnos 200 vasos de agua. ¿Quién se toma 200 vasos de agua? Comenzando además porque el agua tiene más minerales pesados ya que las gaseosas. Entonces, dentro de ese creer que lo primero es que nos ingresen elementos económicos y no también en que pues este es el único cuerpo que tenemos y este es el único planeta que habitamos y pues el planeta no se muere sin nosotros, pero nosotros sin él sí. Entonces, si no es por el planeta, pues hagámoslo por un acto de egoísmo, pero hagámoslo. Comenzamos entonces a destruir en pro de un beneficio económico que nos damos cuenta que en últimas no es un beneficio económico para nosotros. O ustedes tienen beneficios económicos para poder ahorrar, para poder salir de viaje a otros países, para poder constituir empresas comerciales de muy alto rango. Pregunto. No, profe, pues desgraciadamente nosotros vivimos en, en una sociedad, pues digamos que no nos brinda como la posibilidad de tener esos beneficios como digamos a la mano, o sea, ya cada uno si lo quiere conseguir, pues tendrá sus propios recursos y pues hará lo posible por, digamos que planearse, no sé, un viaje o planear su vida en cuanto a qué quiere estudiar, si quiere comprar finca raíz y demás. Y pues sabiendo que pues estamos sujetos a pagar impuestos, pues es el modelo económico en el que actualmente vivimos y por el cual nos rigen, que es que pues a través de los impuestos es que pues nosotros de igual manera aportamos al país. Y pues digamos que esto no, si existiera sería, no sé, algo genial, pero pues desgraciadamente no lo tenemos. Así es. Sí, por ejemplo, el ser profesional en otro país no tiene validez. Entonces son múltiples condiciones que se llevan a cabo dentro de este modelo de desarrollo que en últimas
aunque se habla de un privilegio de libertades, se debe tener en cuenta que es un privilegio de libertades para el mercado y la libertad sobre los ciudadanos es hagan lo que quieran con lo que tienen o lo que puedan conseguir. Exacto, entonces como dice Liliana, sí, Liliana Marcela, eh, entonces nos encontramos con que tenemos libertades, pero pues depende de lo que tengamos económicamente ya dentro de nuestras posibilidades individuales. Y esa es pues una libertad que, ¿qué significa libertad? O sea, tendríamos que revisar si eso efectivamente es una libertad. Entonces, pues en palabras del profesor Boff, al que ustedes tuvieron la posibilidad de ver en conferencia, los síntomas pues de esta crisis civilizacional pues se pueden ver sobre todo en el descuido de la vida, ¿no? Y en la falta de cuidado con la vida. Y él tiene un libro muy interesante que comienza hablando de el Tamaguchi. Uno diría cómo se hace un artículo sobre el Tamaguchi desde teología y desde ciencias sociales. Pues el hombre lo que va a decir es que la imagen del Tamaguchi o del ser humano jugando con el Tamaguchi va a retratar la pobreza emocional y el ser miserable del mismo ser humano. Es decir, hemos llegado a tal punto de desarrollo que no nos queda más que alimentar un Tamaguchi. Pues de esta forma sencillamente el desarrollo aparece como algo sencillamente irracional. Y va a complementar esta idea el profesor Buenaventura de Sousa Santos, que es portugués, y que va a decir que el modelo civilizatorio capitalista ha fracasado. Y ahorita hay una crisis de la vida, y es una crisis en donde la vida está al borde del precipicio. Y él va a decir que las grandes promesas del capitalismo se han incumplido, y esas promesas son la igualdad, la libertad, la paz y la dominación de la naturaleza. Esas son las promesas del capitalismo y por lo cual nosotros como ciudadanos peleamos en la actualidad para no volvernos castrochavistas, como dicen por allí. Y es que el capitalismo dice que hay igualdad, que hay dominación de la naturaleza, que hay paz y que hay libertad. Es decir, son unas promesas bien bonitas, bien potentes, pero que están incumplidas. Entonces vemos allí las cifras de Colombia. Terrible las cifras, es decir, cuando vemos a Colombia en cifras, parece que no fuéramos colombianos porque hablamos de Asia, hablamos de África, pero ¿en dónde estamos? Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica y el séptimo más desigual del mundo. Por ejemplo, allí ven ustedes en la imagen que está que entre 129 países somos la tercera peor desigualdad o la tercera mejor desigualdad. El 10% de los más ricos ganan 4 veces que el 40% de los más pobres, es decir, estamos hablando de una distancia importante. El 1% de la población controla el 56% de la riqueza del país, o sea, más del 50%. Estamos hablando de casi un 60%. Y la familia más rica de Colombia, Sarmiento Angulo, controla el 30% de la riqueza nacional. El actual ring que hay de corrupción, ¿de quién es? ¿Me recuerdan? Todo lo que está sucediendo ahorita con Odebrecht, que dicen que el dueño del país y demás, ¿de quién hablan? ¿De quién hablan por ahí por las noticias? Oiga, ustedes ven noticias, ¿cierto? No sé, profe, no lo tengo muy presente, pero creo que es el dueño de Postobón. Uribe, dicen por ahí Uribe. No, no hablamos de Uribe. Hablamos de la familia Sarmiento. Luis Carlos Sarmiento, que algunos dicen que es el real dueño del país y el que realmente maneja la economía del país. Vemos, y esa es pues la familia más rica de Colombia.
Vemos también, bueno, entonces vemos allí que lo que es el tema de la igualdad, o sea, no se cumplió porque no somos iguales. En un país donde el 1% maneja el 56%, estamos hablando de desigualdad, no de igualdad. Entonces allí perdió el año el capitalismo. Colombia en cifras, entonces decimos la pobreza, ¿sí? Entonces el 28% de los colombianos están en pobreza monetaria, el 13 millones de personas viven en condiciones de pobreza, no tienen acceso a servicios públicos. Hablamos también de que La Guajira tiene un promedio cercano al de Ruanda, donde la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacimientos es de 55, La Guajira tiene el 45. Estamos hablando de que el balance señala que los departamentos de La Guajira, Chocó, Córdoba, Meta y Nariño son los que más muertes de niños registran. Estamos hablando además en términos de la paz, por ejemplo, de las cifras de los líderes indígenas asesinados, que al 2017 iban 44. No ha actualizado esta cifra, pero pues ya debió haberse disparado porque pues en este último año, en estos últimos meses, perdón, han denunciado nuevos asesinatos. Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de desplazados internos, es decir, solo nos supera Siria. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Listo. Me Sí, sentí profe, como sí, sola por un sí, sí. momento. Me sentí como sola por un momento. Bueno, entonces estamos viendo, gracias por no hacerme sentir sola. Entonces estamos viendo además falsos positivos, ¿sí? Sobre nuestros jóvenes, que fue una cosa también absolutamente y que ya se reactiva. Entonces estamos viendo realmente que es un panorama desalentador, no porque nosotros digamos que es desalentador o porque las personas que somos críticas del modelo de desarrollo digamos que es desalentador, sino porque los hechos muestran que es un modelo que no está siendo sostenible para la vida, ¿sí? Y eso significa que en los próximos años vendrán unos años bien complicados porque además ecológicamente se ha dicho que es una década muy complicada. Entonces vamos a ver más dificultades por agua, la bendita guerra de la que nos hablaban por agua cuando estábamos pequeños, la estamos viendo ya hoy en funcionamiento. Y de forma sutil, no la esperábamos distinta, pero ya está en funcionamiento y es aparentemente de forma muy sutil para nosotros que vivimos en las ciudades, pero que para muchas personas no es tan sutil. Ustedes mismos, cuando colocaban en el foro de la reconstrucción de la historia familiar, veíamos que de la totalidad de las personas que participábamos en ese foro, no somos de Bogotá. O sea, no la totalidad, perdón, la gran mayoría. Y que las personas que son de Bogotá son la primera generación luego del desplazamiento de sus papás o sus abuelos. Y que los que no se desplazaron por desplazamiento forzado, por violencia interna, se desplazan por motivos económicos. ¿Por qué? Porque ya las regiones no ofrecen oportunidades de empleabilidad y entonces se acumula todo en las grandes ciudades, que es otro de los aspectos de la planeación urbanística de este modelo de desarrollo que es tan precario, porque además lo que está haciendo es deshabitar el campo. Crisis a la que nos vamos a ver afectados en unos años, ¿sí? Cuando el campo esté más deshabitado y cuando entonces haya una peor crisis de alimentos y desabastecimiento por falta de personas que estén en el campo haciendo pues agricultura. Entonces vemos realmente allí todas las problemáticas de ese modelo de desarrollo y pues ante eso distintos economistas, sociólogos, antropólogos, teólogos como este profesor Boff, politólogos como el profesor Boaventura de Sousa Santos, activistas políticos, activistas ambientales, jóvenes, colectivos de masculinidades que dicen no queremos ser militares, no queremos ir a la guerra, queremos ser papás, queremos ser otro tipo de hombres distintos. Eh, Todos estos colectivos están diciendo, oiga, no, un momento, esto no puede seguir de esa forma. Entonces, en estos últimos 10 años, sobre todo, se ha venido incrementando pues esta lectura de la realidad
y diciendo, momento, no podemos seguir reproduciendo esos contenidos del modelo de desarrollo y de cómo entonces debemos desarrollarnos porque la cosa no está funcionando. Entonces tenemos que reinventarnos una forma de ser. Y allí es donde tienen un poco asentamiento, bueno, tiene un poco, no, tiene total asentamiento esta actividad de análisis de contexto. Y es, vamos a analizar entonces un contexto, o algunos ya lo analizaron, y es justamente sobre qué cuestiones están viendo ustedes en estos contextos, ¿sí? Cuáles son las relaciones territoriales que se entretejen, cuáles son las relaciones ambientales, cuál es la disposición de ciudad. Depende de lo que ustedes quieran observar. Hay algunas personas que van, por ejemplo, a humedales. Entonces retratan, por ejemplo, la realidad de los humedales, que es muy, muy complicada. Hay otras personas, por ejemplo, que hacen salida a museos de la memoria para poder entonces analizar de qué forma ha ido cambiando la memoria del conflicto histórico en Colombia. Otros estudiantes escogen, por ejemplo, no sé, un sector social particular que consideren que es interesante o convulsivo socialmente, y entonces pues hacen el análisis de ese territorio. La intención es que ustedes puedan hacer el análisis basándose en esos elementos y en esas dimensiones sociales, ambientales, de género, de conflicto, y en esa medida pues podamos ir complejizando lo que vemos, ¿cierto? Y sobre todo repensando lo que vemos. Porque es que ese es el problema también, que vemos de una forma y vemos de esa forma porque esa es nuestra construcción subjetiva. Entonces tenemos que resetearnos y a partir de esos nuevos elementos y esos nuevos ideales que están más basados en el desarrollo de una vida armónica, feliz, estable, etcétera, entonces poder hacer ese ejercicio. Entonces yo creería que podríamos ir cerrando a este momento el desarrollo de este, bueno, no sé si cerrando o más bien abriendo con las teorías del desarrollo justamente todo el análisis de ese desarrollo y de ese desarrollo en los contextos que van a analizar, para dentro de 8 días seguir profundizando en desarrollo social contemporáneo sobre las alternativas. Porque si bien es cierto que este panorama es bastante desalentador, también es cierto que hay una cantidad de acciones sociales que se están generando en el país y en el mundo que no conocemos, y que como no conocemos, pues primero podemos entrar en pánico o decir, ¿saben qué? Apague y vámonos porque aquí no hay nada que hacer, o decir, chanfle, esto es tan grande y yo tan pequeño, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo cambiar esto yo solo. No, la intención no es esa, la intención es revisar cuáles son las grandes acciones o las pequeñas acciones que se están llevando a cabo para trabajar los distintos problemas que pone de relieve este modelo de desarrollo, y así, sin ser fatalistas ni tener una mirada apocalíptica, pensar que es posible a partir de nuestras prácticas podernos cambiar a nosotros mismos, que es el quid del asunto, porque es que hablar de transformación social en el vacío es muy bonito, hablar de libertad en el vacío es muy bonito, pero la libertad por sí misma no se va a dar y la transformación tampoco. Eso se da en la medida, pues en un contexto particular, y en este caso el contexto somos nosotros, ¿sí? No podemos hacer grandes cambios a través de este curso, pero sí podemos repensarnos. Y la intención es esa, que nos repensemos. ¿Para qué? Para llegar a unas conclusiones propias a partir de las reflexiones que ustedes hagan. Y de esa forma puedan reflexionar también con respecto a sus carreras y a esos conocimientos y esas técnicas que están desarrollando en sus carreras, y si son las más apropiadas o cuáles otras existen también para poder articular todos estos saberes. No sé si a este momento tengan dudas, Darío, Denny, Jason, Juan Sebastián, Kelly, que está como 3 veces repetida, Lady Joana, Liliana, Lisette, Sandy y Skynet, que no sé quién es Skynet. Soy yo, profe. ¿Quién?
Rudy. Ah, Rudy, ok. Perfecto. Listo. Muy propicio Skynet, sobre todo ahorita para la tercera entrega de Terminator que hay que ver con James Cameron, ¿no? Hay que verla, hay que verla. Claro. Esa es una buena película para hacer análisis de contexto, si ustedes se dan cuenta. O sea, esa película muestra claramente el modelo de desarrollo que tenemos Esa en... película se ve pero muy buena. Sí, es muy buena, además que no tiene en cuenta las otras que han sido muy malas, las posteriores a la primera y a la segunda. Entonces lo que me gusta es que se queda en la segunda y arranca de la segunda excelente, con todos los actores originales, excelente. Entonces sí, la tenemos que ver. Por ahí nos vamos un día de salida de contexto a ver Terminator. Entonces, compañeros, Sería un- señor. Bueno, entonces, eso les comparto hasta este momento. Les recuerdo nuevamente, el miércoles voy a estar conectado de 2:30 en adelante, ahí sí como Skynet. Y seguimos entonces el próximo domingo ampliando las alternativas al desarrollo, pues para no pensar, o para evitar mejor que terminemos como la historia. Por aquí me colocaban un comentario. Sí, claro que sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo el día de hoy, si alcanzo a editar el video, porque el tema es que a partir del próximo domingo las videoconferencias van a ser a través de la plataforma Blackboard, pero no me la alcanzaron a habilitar para hoy. Entonces, como no me la habilitaron para hoy, estoy utilizando otra herramienta para grabar el video y subirlo. Ya con el Blackboard ustedes pueden entrar a verlas en el aula virtual, pero por esta sesión nos toca así más rudimentario. Y yo entonces el día de mañana, en la mañana a más tardar, les remito la videoconferencia para que la puedan ver otra vez o el enlace de la videoconferencia por Drive, y les remito también de una vez la diapositiva, y les remito también a las personas que tienen pendientes actividades, porque si no vamos a tener inconvenientes y van a tener inconvenientes con la asignatura, porque como les digo, vamos a tener en cuenta todo el arreglo de notas y toda la ampliación de tiempos hasta esta primera unidad. En la segunda unidad, pues ya comenzamos con videoconferencias en Blackboard, pues con todo el desarrollo ya puntual de las actividades en las semanas específicas, pero esta primera unidad, teniendo en cuenta que era para conocernos, para cogerle un poco la secuencia a estos encuentros también virtuales y demás, pues ha sido un poco más lento. Pero a partir de la segunda unidad vamos a hacer, y voy a ser más estricta en el desarrollo de esas actividades, porque además hay una cantidad de estudiantes que han hecho sus tareas súper cumplidos. Entonces me parece que también pues es un poco injusto con ellos que han sido muy puntuales. Ahora bien, también tengo en cuenta que hubo otros compañeros que se unieron después al curso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, a partir de la segunda unidad ya nos ponemos al día con todo, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta o podemos ir cerrando? Profe, ¿nos podías colaborar con lo de la asistencia para el día de mañana? Perfecto, para el día de mañana les colaboro también. Yo mañana en la mañana hablo con mi coordinadora de curso para que me ayude a revisar si es que me estoy equivocando en algún procedimiento que estoy haciendo o es algún problema del aula, porque como ustedes bien lo dijeron, esta semana pasada estuvo molestando bastante el aula. Entonces voy a revisar con ella y les cuento también en el correo qué pasa con la asistencia, ¿ok? Listo, profe. Profe, yo no he revisado el tema de la asistencia. Pues, yo he participado en dos conferencias con esta. La primera sí no pude porque no Sí. estaba en clase, que fue el sábado, pero en la otra yo no marqué asistencia, profe, En algún la otra problema. no había que marcar asistencia. Ah, ok, Este es el primer ejercicio de marcar asistencia que tenemos. ok, profe. ¿Listo? No, profe, Y a partir del domingo, lo que sí les recomiendo es que por lo menos 2 integrantes del grupo estén en la videoconferencia y así ustedes se van turnando en caso de que tengan dificultades. ok, profe. Nada, ¿Listo? muchísimas gracias, muy interesante la clase, profe. Ah, bueno, me alegra mucho. Eso quería también preguntarles. ¿Cómo lo ven Y hasta el profe, momento? ¿Ajustamos algo? ¿La dinámica, la metodología?
No, profe, no, No, no hay profe. ningún problema con eso. Ok, perfecto. Entonces, elementos suficientemente claros para seguir de aquí en adelante, trabajando estos elementos académicos. Muy bien. Profe, ¿y nos colaboras con las notas si eres tan amable? Ya sea el día Claro que lunes o sí. martes para verificar cómo vamos. Claro que sí, entonces me comprometo a eso justamente. Yo les dije que mañana les enviaba el Excel con las notas. He estado calificando desde el jueves más o menos. Entonces les estoy enviando mañana el Excel como los otros Excel, ¿se acuerdan? Con el nombre y con todas las casillitas para que puedan ver todo en un solo lugar y con eso no nos volvamos locos mirando las distintas notas en todos lados. Ahora bien, también pueden ingresar al aula virtual y ver las retroalimentaciones. Allí hice también la retroalimentación del foro de la reconstrucción familiar, entonces también para que lo vean y me cuenten qué piensan de las preguntas que les hice. Bueno, muchachos, un abrazo, feliz fin de semana. Véanse una peliculita, coman rico. Vale, profe, que tengas una feliz tarde. Lo mismo, muchachos, nos vemos entonces. Ay, Feliz fin de profe, yo semana. tenía una Señora, preguntita. cuéntemelo todo. Qué pena. Desde este momento, los estudiantes que quieran ir dejando la videoconferencia la pueden ir dejando sin problema. Listo, profe, gracias. Bueno, que Vamos a estés bien. almorzar. A Listo, almorzar, bueno. profe. Bueno, listo. Entonces me decías, ¿cuál es la pregunta? Denny, Denny. profe, lo que pasa, yo estuve la vez pasada también en la conferencia y habíamos hablado con otra chica que no recuerdo el nombre exactamente, Sí. pero habíamos quedado en que ella iba a estar en mi equipo. Sin embargo, Ingrid yo le Natalia compartí la... Martínez, pero Sí, Ingrid sí, Natalia correcto. pasó al equipo de Emanuel León, al equipo 7. Yo estoy en el equipo 7, pero aún veo que no, nadie más está ahí. Entonces yo a ella le compartí la de la pizarra Ajá. colaborativa como yo la llevaba, pero no vi que haya participado ni que haya hecho ningún aporte. Entonces no sé Ok, ahí cómo hacer, perfecto. quién más se Perfecto, vaya a Denny. vincular. Pues, Denny, al grupo 7, lo que yo dialogué en el grupo 7 fue justamente que Natalia, que Emanuel, ¿quién es la otra persona? Permíteme un segundo que acá tengo mi listadito. Sí, claro. Y en mi listadito dice que Emanuel estaría en el 7 y también Natalia y también otra estudiante, creo que era la estudiante Lady Inestrosa. Ok, Entonces, pero ellos, hagamos una cosa, Rudy. Yo ahorita terminando la videoconferencia les envío un correo a ustedes recordándoles eso porque sí es fundamental. Eh, de todas formas, tú hiciste tus actividades, ¿sí? El inconveniente es más para tus compañeros. sí. Sí, pues como no se podía trabajar solo, pues yo estoy Sí, como confundida en ese aspecto porque nadie más ha participado. sí, lo entiendo Ay, lo perfectamente siento. y voy a intentar efectivamente subsanar ese inconveniente a más tardar mañana. Si es necesario, voy a llamar a todos y entonces, o si no los asigno, voy a ver si los puedo asignar directamente desde plataforma. Me imagino que Ah, ok, entonces sería mejor. sí, yo creo que eso va a ser mejor, porque ya llevo intentando comunicarme esta semanita y no he tenido respuesta. Sí de algunos compañeros, como de Manuel, pero no he visto la respuesta de Natalia. Bueno, Lady me respondió ayer porque hablamos recientemente porque ella tuvo un problema con su equipo de trabajo, un inconveniente, entonces no se pudo articular y por eso va a pasar a este grupo. Entonces yo les envío un correo para que tú conozcas cómo se conforma el grupo, cuáles serían los integrantes, los números, les copio el correo y esta actividad de la pizarra, pues ya tú la hiciste, Emanuel la hizo también con la otra compañera, con otra compañera. Entonces ya las calificaré como dos trabajos independientes, pero ya para lo que es la salida de contexto y las otras actividades, pues sería bueno que las comenzaran a hacer en equipo. Ahora bien, si no hay Ok, respuesta, pues tú sigue avanzando. ok, perfecto. Yo te voy a enviar el link de la pizarra por correo, ¿sí lo recibiste? Sí, yo No estoy recibí segura. el enlace de la pizarra, los he estado justamente revisando muy detalladamente y les pregunto cualquier duda que tengan, pero hasta ahora todo está bien y les entregaría ya las notas mañana.
Ah, ok, profe. Listo, entonces ahí Profe, estaré buenas pendiente a tardes. ver si hacen algún cambio. Bueno, Gracias, perfecto. Entonces, Deni. gracias, profe. Bueno, Deni. Hola, profe, ¿me escuchan? Hola, sí, te escucho. Profe, una cosita, y pues para Denny también, lo que pasa es que yo tuve bastantes dificultades con un tema de claves y acceso al aula virtual. Pues Sí, sinceramente apenas me estoy empezando a poner como al corriente con todo el tema de la clase. ¿M? ok. Veo que hay, bueno, escuché, me enteré del tema de los grupos. Le quería preguntar a Denny si es posible que yo me pueda agregar al grupo de ella. Pues obviamente me comprometo al ponerme el día en cuanto antes a todas las actividades. Claro que No sé sí. si sea posible, profe. Claro que sí, no sé qué piensas tú, Denny, pero yo creo que sí estaría muy bien y creo que podrías Sí, incluso partir del trabajo que entregó Denny, de la pizarra que entregó Denny y hacerle tú tus Ok. aportes. sí, si quieres me... Perfecto. Vale, Denny, entonces yo te podría pedir el favor, si me puedes colaborar, pues no sé, como compartiéndome el documento o algo así. Profe, es que no sé exactamente si es el aula virtual en general o es mi aula virtual la que está presentando inconvenientes. Yo puedo llegar a ver las actividades, pero se queda cargando y cuando voy a leer de qué se trata no me deja. Y ya he ido a la universidad, ya he ido a soporte, pero pues es la fecha en la que todavía no he podido solucionar el inconveniente. Ok, Denny. Bueno, yo voy a reportarle este inconveniente a mi coordinador académico para que él Ok. pueda ver si puede hacer algo, que yo creo que sí lo puede hacer, seguramente lo podrá hacer. Pero efectivamente esta última semana sobre todo ha estado pasando eso exactamente que dices. Uno entra a la actividad y queda como que carga todo el aula, pero específicamente el espacio donde va la actividad está en blanco. De hecho, yo quise hacer, la profe nos envió un correo con el tema de aceptar el compromiso académico. ¿Sí? Nunca me lo dejó hacer. O sea, yo intenté hacerlo varias veces, Ah, ok. diferentes horas del día, diferentes momentos y nunca pude acceder, profe. Ok, Deni, entonces lo voy a tener en cuenta y voy a reportar eso a ver qué está pasando, porque profe, estabas hablando efectivamente. con Liliana. Ay, lo siento, Liliana. Voy a colocar aquí Tranquila, Ah, profe, no se preocupe. Liliana. No, no, no. Perfecto, Liliana García Rodríguez. Sí, profe. Estaba muy preocupada porque eres la única estudiante que no lo ha aceptado. Perfecto. Entonces con esto ya sé que son Pues es que problemas por en el eso, aula. profe, porque no he podido. Que Perfecto. no sé qué es lo que pasa, no sé si es mi usuario, pero lo que te digo, lo he intentado de hecho, lo he intentado en diferentes computadores porque también lo intenté desde el trabajo, Ajá. pero tampoco me permitió. Ok, perfecto. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es lo siguiente. Mientras esta semana se subsana ese inconveniente, tú recíbele la pizarra. No, la pizarra era... Sí, Liliana, ¿no? De Denny, la pizarra es de Sí, Denny la y la pizarra es idea de es que yo Denny pueda y la idea es que colaborar con ella. Liliana la toma, Sí, señora. y la alimenta. Y luego, si no la puedes subir al aula, seguramente no vas a poder subirla, se la remites a tu compañera y que tu compañera la suba. ¿Sí? Ok, Que te colabore y listo, te haga el perfecto, favor profe. y así entonces vamos revisando. De todas formas, tú tienes mi correo electrónico, ¿verdad? Si no puedes Sí, comunicar. profe, pues es lo único que me dejó esta semana apenas me permitió acceder Ok, al correo, entonces, porque también estaba fuera del correo. ok, perfecto. Entonces, por ahora, tú tienes mi correo electrónico, comunícate conmigo a mi correo, así sea desde un correo tuyo personal, si no puedes ingresar al institucional, en caso de que tengas algún Ok, inconveniente. profe. ¿Listo? Y Listo, profe, muchísimas gracias. yo te escribo apenas mi coordinador académico me diga qué podemos hacer. Y entonces Listo, profe. quedarías articulada al grupo número 7. Ok, Si perfecto, quieres, profe. Liliana, me envías porfa tu correo para yo agregarte ahí que puedas hacer el aporte en la pizarra. Lo puedes Sí, enviar por un dale, mira, te mensaje por estoy el lado. usando mi correo personal porque como te digo, tengo como algunos inconvenientes con el institucional. Pues hoy milagrosamente me dejó ingresar, pero entonces pues por si acaso. Ok, perfecto. Listo, dale. Muy bien, muy bien. Enseguida te agrego entonces. Listo. Entonces con eso ya Liliana quedas entonces en el grupo 7 y listo. Y entonces ya te puedes poner al día también con la salida de contexto. Bueno,
No sé si tienen otra pregunta. Listo, profe, muchas gracias. No, creo Perfecto. que así está No, no, bien, señora, mi profe, parte gracias. no sería más. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Denny. Feliz semana. Bueno, feliz Nada, semana. Estamos hablando entonces esta semana y que descansen lo que queda de domingo. gracias, profe, Un igual. abrazo, Hasta Denny, luego. Liliana, que les vaya muy bien. Chao.